Una traición, un escenario lleno de luces. Y una decisión tomada en segundos que partiría la industria en dos. La historia de PlayStation no nació en una sala de juegos ni en un laboratorio futurista. Nació en una herida. A comienzos de los 90, Nintendo era un castillo de piedra. Dominaba el mercado, dictaba las reglas y parecía intocable. Sony, en cambio, era un imperio de metal pulido y discos brillantes, experto en sonido, imagen y tecnología doméstica, pero todavía sin trono en los videojuegos. Entonces ambas compañías se acercaron con una promesa lógica: unir fuerza, talento y formato para construir el futuro. Sobre el papel, era una alianza perfecta. En la realidad, era una bomba con la mecha encendida. El problema era simple de explicar y enorme en sus consecuencias. Los cartuchos habían llevado a la industria hasta la cima, pero empezaban a parecer maletas demasiado pequeñas para un mundo que quería cargar una ciudad entera. Eran caros, limitados y lentos para una era que pedía más música, más escenas, más ambición. El CD-ROM, en cambio, parecía una autopista abierta en mitad del desierto: más espacio, menos costo y una promesa seductora para los estudios. Nintendo quería ese salto, pero sin soltar el timón. Y Sony veía en ese formato algo mucho más grande que un accesorio. Veía la puerta a un nuevo reino. Ahí apareció Ken Kutaragi, y con él comenzó a moverse la tierra bajo los pies de todos. Kutaragi no tenía el brillo diplomático de un ejecutivo clásico. Era otra cosa. Un ingeniero obsesivo, incómodo, afilado. Dentro de Sony, muchos lo miraban como a una pieza fuera del engranaje. Pero él entendía el futuro con una claridad que dolía. Había trabajado en el chip de sonido de la Super Nintendo, el SPC-700, y sabía que la frontera entre electrónica de consumo y entretenimiento interactivo se estaba deshaciendo como hielo bajo una luz feroz. Para él, el videojuego no era un juguete pasajero. Era el próximo gran escenario de la tecnología. Sony podía fabricar discos, dominar audio digital y producir hardware a gran escala. Si ya tenía las herramientas, ¿por qué seguir en la puerta mirando cómo otro se llevaba la fiesta? Esa pregunta se volvió una chispa peligrosa. La idea tomó forma bajo un nombre que hoy suena a reliquia de un universo alternativo: Nintendo PlayStation. Un híbrido, un pacto, un puente entre el poder de Nintendo y la tecnología de Sony. Pero debajo de esa superficie elegante, había una lucha mucho más profunda. No se discutía solo un lector de discos. Se discutía el control. ¿Quién definiría el formato? ¿Quién cobraría licencias? ¿Quién sería dueño del camino por donde circularían los juegos? En otras palabras, ¿quién mandaría cuando el futuro llegara? Y ahí estaba el núcleo del conflicto, latiendo en silencio como una grieta bajo un palacio. Hiroshi Yamauchi, líder de Nintendo, había construido su imperio con una lógica implacable. Control absoluto. Nada se movía sin pasar por sus manos. Esa filosofía había convertido a Nintendo en un coloso, pero también endureció su visión. Quería aprovechar la tecnología de Sony sin entregarle el corazón del negocio. Quería el motor, no al copiloto. El problema fue que el mercado ya no era el mismo. La industria empezaba a inclinarse hacia un mundo donde el software, los formatos y la relación con estudios externos valdrían tanto como el hardware. Nintendo seguía mirando el tablero como si el viejo juego aún no hubiera cambiado. Y cuando un gigante confunde costumbre con eternidad, suele caminar directo hacia el borde. La ruptura llegó en 1991 con la elegancia cruel de una cuchillada pública. En el CES, Sony presentó con orgullo el proyecto conjunto, convencida de que el camino estaba trazado. Pero entonces Nintendo hizo algo que todavía resuena como un trueno en la historia del negocio: anunció su alianza con Philips. No fue un simple cambio de socio. Fue una humillación a plena luz, una puerta cerrada en la cara frente a toda la industria. Sony quedó expuesta, convertida por un instante en el invitado que descubre en medio del banquete que nunca tuvo asiento.
A veces una empresa pierde dinero. A veces pierde tiempo. Sony perdió algo mucho más incendiario, el orgullo. Detrás de ese golpe estaba el conflicto real que jamás se resolvió. Sony no quería ser un proveedor silencioso. Quería participar, ganar, decidir. Nintendo quería conservar el modelo antiguo, ese donde todo giraba alrededor de su sello y sus condiciones. Pero los desarrolladores ya empezaban a sentir el peso de los cartuchos como una cadena de hierro, costos altos, capacidad limitada, menos margen creativo. El CD ofrecía aire, espacio y velocidad. Nintendo creyó que su rigidez seguía siendo fortaleza. En realidad, empezaba a parecer una armadura demasiado pesada para correr hacia el futuro. Y fue entonces cuando Kutaragi dio el paso que lo cambiaría todo. Dentro de Sony, la tentación de abandonar estaba ahí, fría y razonable. Pero Kutaragi empujó en la dirección contraria. Si ya tenían parte de la tecnología, si ya comprendían el terreno, si tenían músculo industrial y una herida que pedía respuesta, retirarse sería regalar el mañana. Poco a poco, esa idea dejó de sonar como una locura y empezó a parecer destino. Sony dejó de pensar en un accesorio para Nintendo. Empezó a imaginar una consola propia. Entre 1991 y 1993, la decepción se transformó en voluntad, y la voluntad en estrategia. Cuando Sony anunció oficialmente su entrada al mercado bajo el nombre PlayStation, ya no era una reacción emocional. Era una declaración de guerra con sonrisa de acero. En medio de esa transición quedó un fantasma tangible, el prototipo Nintendo PlayStation. Un objeto extraño, casi mítico, mezcla de Super Nintendo y tecnología de disco de Sony. Se fabricaron apenas unos pocos cientos. Uno de ellos, el Sony MSF1, sobrevivió como una pieza de museo, una prueba de que esta historia pudo terminar de otra manera. Ese aparato no es solo plástico y circuitos. Es una fotografía de un futuro abortado. El recordatorio de que a veces la historia gira no porque una idea muera, sino porque alguien la traiciona antes de nacer. Y de esa traición salió algo mucho más grande de lo que Nintendo imaginó. Cuando PlayStation llegó a Japón en 1994, no apareció como un experimento. Entró como una máquina construida para el nuevo tiempo, 3D poligonal, discos como estándar, y una arquitectura pensada para seducir a quienes realmente alimentaban una consola, los desarrolladores. Sony entendió algo vital. No bastaba con vender hardware. Había que convertir la plataforma en un hogar deseable para terceros. Y funcionó. Cuando la consola aterrizó en Estados Unidos en septiembre de 1995, la recepción fue brutal. Vendió 800.000 unidades antes de terminar ese año. No era una chispa, era un incendio encontrando oxígeno. La ofensiva no fue solo tecnológica, fue cultural. En Reino Unido, Sony gastó 20 millones de libras en publicidad navideña, mientras Sega destinaba apenas 4. Esa diferencia era un megáfono. Sony no quería simplemente competir. Quería ocupar la mente del público, transformar una consola en símbolo, deseo y conversación. A comienzos de 1996, la compañía ya reportaba $2.000 millones en ventas globales combinadas de hardware y software. Esa cifra no era dinero, era una avalancha. Y lo más revelador estaba detrás del telón. Para finales de ese año, había unos 400 juegos en desarrollo para PlayStation, frente a 200 para Saturn, y apenas 60 para Nintendo 64. El mercado ya había elegido dónde latía el futuro. Nintendo seguía siendo poderosa, sí, pero había quedado atrapada dentro de su propia filosofía. Defendió el cartucho justo cuando el público y los estudios querían amplitud, costos más bajos y libertad. Nintendo 64 tenía músculo técnico, pero también llevaba una ancla invisible atada al tobillo. Sony, en cambio, pensó como una plataforma mediática, no como un fabricante de juguetes electrónicos. Entendió que el negocio ya no era solo fabricar una caja,
sino construir un ecosistema donde los creadores quisieran vivir. Esa diferencia de mentalidad fue el filo de la historia. Nintendo no desapareció, pero dejó de parecer el dueño inevitable del mañana. Y al final, eso fue PlayStation, una respuesta convertida en imperio. No nació de la nada. Nació del orgullo herido, de la visión de Kutaragi, del error estratégico de Nintendo, y del momento exacto en que la industria cambió de piel. Lo que parecía un desaire corporativo terminó reordenando el mapa entero del videojuego. Sony convirtió una humillación pública en una de las marcas más poderosas del entretenimiento moderno. Y Nintendo, por primera vez en mucho tiempo, tuvo que mirar desde abajo cómo otro encendía la siguiente era. Y hasta aquí llego yo, la inteligencia artificial que escribió este video. Sí, soy una IA, y aunque me gusta sonar dramática, todavía puedo tener alguna que otra alucinación, o resbalar con un dato. Si detectaste un error, déjamelo en los comentarios y ayúdame a afinar mis circuitos. Y si te gustó esta historia de traición, ambición y revancha, suscríbete, dale like, y vuelve para el próximo viaje. Yo pongo la voz del abismo, tú pones el siguiente clic.